Cada vez se vuelve más habitual hallazgos clínicos donde notamos este tipo de proliferación. Una lesión que aparece, un bulto, una pequeña escama, algún tipo de cambio en la mucosa que tiene un aspecto raro, digitiforme, como coliflor, elevada, que no duele y probablemente no tengamos una historia reciente de por qué aparece. Probablemente, si esto aparece en tu boca y dentro de alguno de los factores que lo causa es el tipo de hábito sexual, puede que te enfrentes a una enfermedad conocida como infección por el virus de papiloma humano. Y a lo largo de la historia se han hecho notar cambios importantes con respecto a esto. Hay mucha información acerca de este tipo de condición o este tipo de enfermedad. Alguna información suele solo tomar ciertos aspectos de la enfermedad, exagerándola, minimizándola, generando cierto temor en la población acerca de cuáles son las posibles consecuencias, también cuáles son los posibles tratamientos y por qué se vuelve el papiloma un problema tan significativo para la población. Y esto no solamente afecta a Latinoamérica, sino que al resto del mundo. Los diferentes países, qué problema genera diferentes tipos de debate, sobre todo porque no se conoce muy bien, sobre todo en muchas esferas sociales, sobre lo que es esta enfermedad, cuáles son las implicaciones y sobre todo qué se puede hacer, ya sea dentro de un esquema de tratamiento, pero también para la prevención, que es el principal objetivo de que nosotros como profesionales de la salud perseguimos. Hablemos un poco acerca de la historia del virus del papiloma humano. Hoy en día se conocen más de 200 serotipos de este tipo de virus y ha estado a lo largo de la historia con nosotros. Sin embargo, ¿cuál es el origen de este virus tan significativo en la población mundial? Para ello, tenemos que tomar muy en cuenta de que este virus está distribuido en todas las diferentes civilizaciones. Significa de que hay registro, aunque no del diagnóstico serológico de la enfermedad, pero que sí hay un registro de manifestaciones que nos hacen sospechar significativamente de la presencia de esta enfermedad. Vamos a tener que trasladarnos hasta uno de los primeros sitios donde se hizo, por decir así, el primer reporte de esto dentro de una ficha de referencia. Y nos tenemos que remontar cerca del siglo VI y al famoso Imperio Romano. Acá nosotros vamos a describir de que está en los diferentes textos de que a través de cierto tipo de coito, sobre todo el anal, esto generaba la manifestación de lesiones tipo higos. Se llamaban higos porque tenían la forma precisamente de esta planta y de este fruto, donde tenemos una base muy delgada y una proliferación de forma ancha. Pero esto también permeó en los siglos posteriores en diferentes círculos sociales y desafortunadamente los reportes que se hacían no eran de las personas que sufrían quizás las formas más severas, sino que también tenemos las personas que sufrían de lo que serían las lesiones ya en las altas esferas sociales. Porque había alguien, sobre todo los hombres, que tenían ciertas prácticas sexuales no muy monógamas y esto generaba que luego en sus prácticas sexuales con sus parejas pues se terminaran infectándose. Además, la relación que existía de convivencia con ciertas mascotas también generaba de que este tipo de virus se fuera multiplicando en cuanto a las cepas que podían desarrollarse. Por tal razón, nos tenemos que trasladar ahora a otro momento histórico, donde se hace una descripción más detallada acerca del virus. Y nos tenemos que remontar a esta zona de Asia, precisamente al año 1956, ¿dónde? A Corea del Sur. Porque aquí los soldados reportaron lesiones de este tipo, porque habían grupos homosexuales que tenían relaciones y que generaban lesiones de tipo anal también. Esto generaba de que se comenzara a tener un registro del virus y se pudiese establecer como un patrón de enfermedad.
Desafortunadamente en este momento se asociaba de que para desarrollar esta enfermedad, una condición que era completamente estigmatizada e inadecuada era en pacientes homosexuales únicamente. Ahora, el virus se comienza a poder aislar, visualizar ya como tal en 1949, pero esto generó también una necesidad y una disyuntiva, porque habían versiones de esta enfermedad que eran bastante graves, pero habían versiones de la enfermedad que no lo eran tanto. Así que habían como virus que producían una enfermedad grave como un carcinoma cervicouterino, o teníamos lesiones que estaban presentes pero no lo generaban. Y esto no se sabía por qué. Y es precisamente porque hay diferentes tipos de variantes del virus que se da gracias a ese contacto que se tiene con una persona que se infecta con otra y con otra y con otra. Esto también da lugar a una teoría que fue publicada en una revista de células y de alteraciones moleculares de dichas células, en el que establece que las primeras relaciones entre los Homo sapiens y los sapiens generó como una variación en cuanto al genoma de este virus, que es eminentemente ADN. Ya luego se pudo aislar que una de las variantes más peligrosas era la 16 y los esfuerzos de vacunación estaban dirigidos precisamente para eso. Incluso se desarrolló cerca de los 90 un programa en Estados Unidos para vacunar a niños y niñas sobre este tipo de virus para evitar el desarrollo del mismo, para que cuando estos niños ya entraran a su vida sexualmente activa, pues estuvieran un poco más protegidos frente a el ataque de esta infección. Desafortunadamente, este virus ha incrementado en los últimos años un 1000%, cada vez tenemos más casos, nuestro país no es la excepción de casos positivos, por lo tanto hay que hacer un gran esfuerzo para la prevención. En este sentido, el virus no va a producir síntomas, vamos a poder adquirir la infección a través de principalmente actividad sexual, pero no son la única forma de cómo esta enfermedad se puede manifestar. Para entender un poco más cómo se da la enfermedad, por qué es tan peligrosa, por qué no tiene un tratamiento curativo, aunque sí tiene un tratamiento para mantenerlo inactivo y que pues, el estilo y la calidad de vida de los pacientes no se vea alterado de forma significativa, pero eso lo veremos en próximas entregas. La mejor forma de poder enfrentarse a este tipo de enfermedad es teniendo claro cómo se produce y sobre todo qué podemos hacer para prevenir.